entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Abrimos las puertas del Colegio Invisible, ya sabéis, la primera edición, que es la de la actualidad. Y hay que ver cómo viene la actualidad. Pero antes ya sabéis que vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo y contaros que tal día como hoy del año 1815, en Francia, Napoleón Bonaparte se fugaba de la isla de Elba, dando inicio al gobierno de 100 días. También tal día como hoy del año 1914, la nave gemela del RMS Titanic, sin duda alguna uno de los barcos más legendarios, misteriosos, icónicos de la historia reciente, pues tenía un hermano gemelo que era el HMHS Britannic. Y este barco era botado en el astillero de Harland y Wolff, el mismo astillero donde fue construido el Titanic. Y hay que decir que al contrario de lo que ocurrió con el gran buque, el buque de los sueños, pues el Titanic sí tuvo una travesía muy larga, más de 20 años, incluso fue utilizado como barco de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues tal día como hoy del año 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementaba un nuevo vehículo, un coche muy práctico, de bajo coste, le llamaban Escarabajo, de la fábrica Volkswagen, el vehículo del pueblo. Y tal día como hoy, del año 1964, nacía uno de los músicos más conocidos de la historia de España, lo que no quiere decir que sea ni el mejor ni el peor, pero sin duda, por sus obras, le conoceréis. Por el parque les veo pasar, no se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello. Ahora os haré una confesión. Antes os diré que tal día como hoy del año 1993, en Nueva York, se producía la primera explosión en las Torres Gemelas. Y también tal día como hoy del año 2006, en un mercadillo de las afueras del Cairo, situado sobre la antigua Heliópolis, se descubría un templo solar con varias estatuas monumentales, una de las cuales podría pertenecer ni más ni menos que al gran Ramsés II. Y tal día como hoy del año 2017 se celebraba la edición 89 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y ocurría esto. La La Land. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Error histórico inédito en una gala de los Oscar. El actor Warren Beatty equivocaba la tarjeta del premio anterior. I opened the envelope and it said, Abrí el sobre y decía Emma Stone, La La Land. Por eso miré a Faith y a ustedes. No intentaba hacerme el gracioso. and at you. I wasn't trying to be funny. Arreglado el entuerto, alegría para el equipo de Moonlight, que se hacía con 3 premios: película, actor secundario para Mahershala Ali y mejor guión adaptado. Vaya cara que se le quedó al pobre Warren Beatty. Si no lo habéis visto, merece la pena que entréis en San Google, y la cara de este hombre es un auténtico poema. Bueno, pues vamos a los contenidos que tenemos preparados para hoy, porque hoy os vamos a contar que varios investigadores brasileños han analizado los genes de 54 médiums, atentos, 54 médiums, para tratar de averiguar si el don de la mediunidad posee una firma genética propia. También os contaremos que una investigadora del Servicio Geológico de los Estados Unidos parece haber hallado una explicación más científica para una serie de luces extrañas, decían también que podían ser apariciones de fantasmas, que se han producido y parece ser que se siguen produciendo en la localidad estadounidense de Summerville, en Carolina del Norte.
Y además os vamos a contar que China prepara la nave Chang'e 7, o se pronunciará más o menos así, con el objetivo de que vaya hasta el polo sur de la Luna para encontrar agua. La batalla por ubicar la primera colonia, que ya ha comenzado. Y el Colegio Invisible, también la otra crónica con esta música. Mira, me ha salido muy chino, crónica. Pues también ha comenzado, así que lo suyo es dar la bienvenida a nuestros queridos contertulios. Carlos Canales, ¿cómo estás? Muy bien, eso te va a causar un disgusto, esa pronunciación del chino. Ya lo sé, sí, los haters ahí se lanzarán. Y los odiadores... terrible, bueno, ya fascista, puñetero rojo, en fin, estas cosas que nos suelen decir. Que aquí no nos gusta la política, lo que no quiere decir que no podamos hablar de ello. Juan José Sánchez Oro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bonita selección musical hoy. Sí, ¿verdad? Cuando he dicho un gran autor español pensaba que iba a ser Juanito Valderrama o algo así, pero no, me ha sorprendido. A mí me encantaba Antonio Molina, fíjate lo que te digo. Y Juanito Valderrama tiene también. Y Juanito Valderrama, bueno, hay una con ese época, dúo que montó. Una época de la música más clásica española, con grandes autores que marcaron una época y que todavía hoy, incluso cuando suenan, te podrá gustar la o no, canción pero del la emigrante, cantamos. ¿no? La canción del emigrante. Claro. Hablando de emigrantes, los gallegos, sin duda alguna, eran los que representaban la emigración. Quién sabe si todavía lo siguen haciendo durante muchísimas décadas. Y aquí tenemos a uno. Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, y seguramente que también tengamos algunos en la luna. Ya sabes, hay un gallego en la luna. Hablando de canciones. Un afilador. Pues yo os voy a hacer una confesión, lo decía al principio, que durante muchos años a mí el grupo de David Sommer no me gustaba nada, absolutamente nada. O sea, yo veo que además es compartido por los gestos que estáis haciendo. Los Hombres G era como algo que a mí me pillaba muy lejano, me gustaba otro estilo de música. Y hay que decir que ahora cuando lo escucho, es que se te remueve algo por dentro. Es curioso, ¿verdad? O sea, cómo la música va transformando o cómo la vida te va transformando, ¿no? Aquí tenemos... Nada, si es que no hay nadie como David Peñalba de la técnica. Bueno, pues ya aprovecho para decirlo. Si queréis escuchar estas y otras muchas canciones de los años 80-90 de nuestro país, os invito a que os acerquéis este próximo viernes 28 a la Sala Belle Pop, entrada gratuita, donde aquí el Menda Lerenda, que está delante de este micrófono, y su banda, vamos a hacer un pequeño concierto. Así que si os apetece, entrada gratuita. Además tengo ganas de verte en directo, tío. Pues... Pero estaba pensando en esto, que es curioso que las letras pijo infantiloides de los Hombres G se han convertido ahora en revolucionarias. Totalmente. Es el mundo al revés. Bueno, la de los polvos pica está basada en hechos reales. Porque realmente, ¿qué le pasó con una novia que tenía? No me digas. Sí. Le echó polvos pica. Bueno, algo así era, ¿no? Mira qué mal suena. Eran los navajazos que hubieran hecho en la época de los 80. Bueno, pues nada. Cualquier salvaje de esos que había. Vamos rápido con las informaciones que tenemos para hoy, pero antes os diremos que ya abrimos nuestras redes sociales. Sabéis que estamos en Twitter, @ColeInvisibleOC, y también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Tenéis un número de WhatsApp, 628-985-161. Bueno, pues por ejemplo en iVoox, Susana Guigorro nos ha dicho: me chifla vuestro programa, os escucho desde Düsseldorf, Alemania. No cambiéis nunca, me encanta el misterio con buen humor y sarcasmo. Ja, guten Tag. Bárbara nos dice: sobre los fascismos hay una historia que no sé si es bulo o no. Pues la voy a hacer aquí, la voy a extender a mis compañeros a ver qué dicen ellos, en la que se relaciona a Charles Lindbergh en el asesinato de su propio hijo por no adecuarse a la ideología nazi que parece ser profesaba. Insisto en que no sé si es cierta o no, no quiero yo sentar precedente, pero la verdad es que a menudo la realidad supera la ficción. A ver, joder. Lindbergh sí que era simpatizante. Sí, Lindbergh era claramente de lo que hoy llamaríamos, mira, curiosamente Trump eso lo representa bastante, el aislacionismo de Estados Unidos. Él quería evitar, bajo cualquier concepto, que los Estados Unidos se implicaran en cualquier guerra, tanto en Europa como en Asia. Pero aparte de eso, era, bueno, por razones ideológicas suyas, él era lo que llamaríamos hoy nordicista. Él pensaba que las razas nórdicas germánicas como él y protestantes eran la élite y la sal de la tierra, y que eran, por lo tanto, el origen sueco, por cierto. Y él pensaba que Estados Unidos es una nación que había sido bendecida por Dios para ser decidida hacia un futuro diferente. Y es verdad que cuando él está a punto de ir a las elecciones contra Roosevelt, y hubiera sido una candidatura en medio del follón que había ya en el mundo, muy extraña. El problema que tiene Lindbergh es que se hace el secuestro de su hijo, se convierte en un fenómeno en Estados Unidos, un fenómeno absolutamente brutal, que decir que a él le descoloca y le desconcierta de una manera completa. Lindbergh era un héroe nacional en Estados Unidos absoluto, pero absoluto, o sea, no se puede nadie imaginar ahora, es decir, al nivel de cuando Armstrong volvió y Collins y Aldrin volvieron de la Luna, o sea, una cosa del mismo estilo. Y entre sus enemigos surge la idea
de que el niño en realidad, es decir, no había sido, bueno, no es fruto de un secuestro, sino que hay 4 o 5 teorías conspiranoicas de ese tipo, una de las cuales le acusa a él de haberle eliminado en cierto modo. El niño no podía tener pensamiento de ningún tipo porque no. O sea, pero bueno, dice, vamos a imaginar después, tampoco. Liedtberg queda muy apartado después del tema del secuestro del niño, no va al final como candidato contra Roosevelt en las elecciones del 40, y la verdad es que su fama luego durante la Guerra Mundial fue como opacándose y fue acabando perdiendo importancia y fuerza, y aparte de todo, los enemigos de Estados Unidos se demostró claramente que eran peligrosos. O sea, Estados Unidos es el que es atacado, y entonces claro, a partir de ahí todo se le viene abajo. Aparte de todo, el nazismo era malamente tolerado por los americanos, es una cosa muy extraña. Es decir, a veces la gente tiende a confundir. A ver, los sudafricanos eran racistas, pero odiaban mucho más a los nazis porque odiaban al Estado. A ver, el gran dragón del Ku Klux Klan se acaba pronunciando en contra de Hitler. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que tú puedes ser un racista y otra cosa es que no tienes por qué aguantar un Estado totalitario. Son temas totalmente diferentes que a veces en Europa la gente no lo entiende. Y Liedtberg estaba en un punto de ese estilo. O sea, Liedtberg hubiera llevado muy mal un régimen totalitario. Sin embargo, era un tipo que estaba convencido, sin ser un racista declarado, un tío del norte, que el pueblo, los pueblos germánicos protestantes eran la culminación de la evolución humana. Él llegó a alabar, si no recuerdo mal, o por lo menos a Hitler. Yo creo que estuvo en Alemania, llegó a tener un encuentro con él, si no recuerdo otros mal. Muchos, eso de qué bien funcionan los trenes, qué rápidos son, qué orden hay aquí. No, la tontería siempre que camufla. Pues esto no es tan mal. Pues no habrán hecho todo tan mal. Eso que ocurre siempre, sí. Pero a él empiezan inmediatamente, cuando empieza la Guerra Civil Española y cuando empieza la agresión japonesa a China, a él empiezan a decir que, tío, ¿por dónde vas? Que estos no son exactamente nuestros amigos y que vamos a tener un problema. Y vaya que se lo tuvieron. Bueno, pues nada, pues si es que está claro que la tertulia empieza antes de la tertulia. O sea en HBO hay una serie, no me acuerdo cómo se titula, que justamente trata de una familia judía en Estados Unidos, sí. Y que es todavía los años que lo que hace es presentar una especie de pasado alternativo en el cual Roosevelt no gana. Y gana Lindbergh. Entonces Estados Unidos va encaminado hacia un régimen totalitario. Bueno, no olvidemos que en Estados Unidos... Espera. ya lo siento. Vale, siempre me toca interrumpirte a ti, pero yo creo que, como está claro que la tertulia comienza, pues eso, que comience la tertulia. La otra crónica, en Onda Cero. Miguel, todo tuyo. No, simplemente iba a decir que no nos olvidemos que en Estados Unidos, en los años 30, por parte de determinados sectores muy poderosos dentro del país, pues estaban muy cercanos a Hitler, y de hecho hubo una auténtica conspiración para dar un golpe de Estado en Estados Unidos, donde estaban implicados generales, empresarios y políticos importantes. Y eso al final, bueno, quedó en nada porque se descubrió, y al final, pues como sucede en este tipo de casos, pues no hay castigos por no mover demasiado el avispero, pero hubo un intento de golpe de Estado en Estados Unidos en los años 30 para formar un gobierno neofascista. Muy difícil, lo hubieran tenido muy complicado. Pero ahí estaba el plan y se intentó. Muy complicado no, porque la ideología esa americana de medio religiosa que imperaba en los años 20-30 se alejaba mucho de los estados, o sea, no querían el Estado. O sea, vuelvo a lo mismo, es como el caso de los Boers odian el Estado. Ahí tienes un ejemplo por ahí dando vueltas, más o menos últimamente, en la política actual. Al Estado lo odian, o sea, no te preocupes, no quieren saber nada del Estado. Otra cosa es que luego tengan sus rarecillas. Bueno, pues os parece, mira, hay temas que yo creo que son mucho más amables, ¿no?, que la política, y como parece que a nuestros queridos oyentes esto de que hablemos de política, mira, os voy a leer un último mensaje, que además el nombre me parece curioso, Correllano, que dice, lo de los chinos. Dice, ¿cómo se nota? ¿Hacia dónde tiráis? Y entre paréntesis pone, hacia la izquierda, en fin. Bueno, pues venga, te voy a recomendar Correllano para que seas nuestro siguiente oráculo, porque está claro que, en fin, aciertas para bien, para mal, es que da igual, aquí no hablamos ni de izquierdas ni de derechas, nos da igual la política, tanto de un lado como de otro, y además, lo más importante, si es que es una cuestión de respeto, si es que da igual que alguien sea de izquierdas o alguien sea de derechas, es que la cuestión es que se puede discutir, se puede hablar, se puede dialogar, y en el diálogo está precisamente el crecimiento de las ideas, que no pasa nada por ser de izquierdas o ser de derechas. Otra cosa es cuando uno ya se va a los extremos, que los extremos se van juntando, pero bueno, esto es otra cosa. En fin, Miguel, vamos a lo que nos gusta, porque estos no son ni de izquierdas ni de derechas, que sepamos, esos
No sé si definirlos como objetos no identificados, pero el caso es que hace décadas que unas extrañas luces aparecen en las inmediaciones de las vías del tren de Somerville, en Carolina del Norte. Y esto ha provocado que haya una persona que haya hecho una investigación sobre el tema. Hay gente pato, ¿eh? Sí. En el fondo estamos hablando de las famosas luces populares, que aquí en España se ven en muchos lugares, que son luces voladoras, que normalmente siempre aparecen en el mismo lugar, y durante décadas o incluso hay luces centenarias y más que centenarias y que se siguen observando tanto en España como en otros lugares del mundo. ¿Cómo se llama el fiordo ese noruego, que es famosísimo, que tiene un problema de luces? Hesdalen. Bueno, pero es que hayan sido analizadas y estudiadas hasta la saciedad por todo tipo de científicos, por todas etiquetas, vamos. Sí, y no se ha logrado descubrir qué es lo que causa estas luces. Y como se piensa siempre, que podría ser una gran batería, ¿no? Por la composición del terreno y las propias condiciones meteorológicas, pero claro, no se ha podido explicar. Claro, siempre también se explica como las famosas luces provocadas por terremotos o por fallas geológicas. En fin, bueno, pues en este caso hablamos de Somerville, como decías tú, una localidad de Carolina del Sur, que en esta localidad durante décadas pues se ha observado y se siguen observando una serie de luces voladoras que normalmente siempre aparecen en una zona concreta, al lado o junto o en las proximidades de unas vías del tren abandonadas, ¿no? Y como siempre esto ha dado lugar para todo tipo de explicaciones y de teorías. La mayoría de la población lo atribuye a algún tipo de fenómeno fantasmal. Incluso existe la teoría de que son fantasmas que portan algún tipo de linternas, ¿no? Y como digo, esto lleva pasando durante décadas. Y esto ha provocado que una sismóloga, que es miembro del Servicio Geológico de los Estados Unidos, haya publicado en una revista científica especializada en temas sismológicos un estudio sobre estas luces de Somerville. Esta científica se llama Susan Hack y ella claramente relaciona estas luces con el rozamiento de una serie de fallas geológicas. Que es muy habitual. Según su teoría, pues este rozamiento lo que provoca es una serie de descargas eléctricas que lo que generan son luces. Y a veces también este movimiento de las fallas geológicas lo que provoca es la emisión de gases como el radón o el metano, que también pueden producir luces. ¿En qué se basa? Bueno, pues esta investigadora, esta científica, ha logrado averiguar que estos avistamientos comienzan a final de la década de los 50 y principios de los 60. Y precisamente en esta época, en los años 1959, 60 y algunos posteriores, tuvieron lugar una serie de terremotos muy cerca de donde se ven estas luces, de 3,5 a 4,4 en la escala de Richter, ¿no? Por lo tanto, ella vincula estas luces con esos movimientos de las placas tectónicas, que como digo, no es ninguna novedad, porque esto es algo que ya se ha argumentado en muchas ocasiones para justificar este tipo de apariciones. Quizás el nombre más conocido que se dedicó a investigar con bastante profundidad esta teoría es un viejo amigo de todos los aficionados al misterio, Michael Persinger, que falleció hace ya algunos años. Él era psicólogo de la Universidad Laurentina de Ontario, en Canadá, y él estaba convencido de que estos movimientos de las placas tectónicas lo que producían era una serie de intensos campos electromagnéticos que no solamente podían provocar esas luces, sino afectar al cerebro de las personas, con lo cual podía provocar que estas personas vieran alucinaciones, y todo esto pues acabó dentro de lo que es la cultura popular, vinculando estas apariciones de luces con los ovnis, seres divinos. Ahora, de lo que no hay ninguna duda es de que muchísimos terremotos, durante los terremotos sobre todo, pero también antes y después de los terremotos, se ven luces raras. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en los grandes terremotos de Turquía y Siria de hace nada, febrero de 2023, o Marruecos en septiembre de 2023, donde hay muchas imágenes de gente que durante el terremoto, incluso momentos antes del terremoto, grababa luces voladoras en las zonas del terremoto con sus teléfonos móviles e incluso cámaras de seguridad. O en México DF, el terremoto de 2021, pues también mucha gente con sus teléfonos móviles, que allí llaman celulares, pues grabaron estas luces voladoras. Y todo esto ha llevado a otro científico, y esto es todavía más interesante, un geofísico del Instituto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bueno, pues este hombre, que se llama Friedman Freund,
Tiene un nombre muy cacofónico, ¿verdad? Sí, Friedman Freud. Publicó un artículo. Estoy invitada a Friedman Freud. Sí. Ha llegado el señor Friedman Freud. Exacto, queda bien. Sí. Pues este hombre ha publicado un artículo muy interesante, también en una revista científica. Él recopiló 65 informes de posibles luces de terremoto vinculadas con ovnis desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y él lo vincula con una forma compleja de electricidad estática. Es decir, no lo vincula, sí, con los terremotos, ¿no? Pero no habla tanto de descargas eléctricas, sino como una forma compleja de electricidad estática que habría que estudiar. Porque, claro, aquí los escépticos dicen, y hay muchos escépticos que son sismólogos y dicen... Bueno, pues, claro, yo entiendo que aquí el escepticismo, en fin, hombre, nadie está diciendo que sean marcenitos verdes... Pero también causa escepticismo entre los sismólogos, porque dicen, vale, pero esto no puede justificar todos los casos, porque hay luces que hacen gala de un comportamiento inteligente. O sea que los sismólogos dicen, cuidado, es que eso parece que está tripulado. No dicen que esté tripulado, pero dicen, hombre, esto es un cajón desastre. Aquí intentamos justificar todas las luces voladoras como luces de terremotos, y hay algunas... Los sismólogos ufólogos. Sí, que no... Parece un grupo punk, sí, ¿verdad? Sí, los sismólogos ufólogos. Que no se circunscriben. Una especie de como extraña secta, de las que hablamos mucho aquí. Además, sismólogos SU. Ahora, y para terminar, lo que sí es cierto es que este hombre recoge en su estudio algunos casos alucinantes. Por ejemplo, habla de un terremoto, el que asoló a Portugal y algunas ciudades de España en el año 1755. O el del terremoto de Lisboa. Exacto. Los mayores el último gran tsunami de Europa. Sí. Bueno, pues durante este terremoto se vieron luces. Brutal. y está registrado en la época, en escritos de la época, pero no solamente durante el terremoto, sino antes y después. Y bueno, él cuenta muchos casos, ¿no? Pero uno de los más antiguos es del año 373 a.C., en la Grecia antigua, que se vieron unas inmensas columnas de fuego antes de un terremoto que destruyó dos ciudades de la Grecia antigua. Luego hay un caso espectacular que recoge, que también hay muchas crónicas, del 18 de febrero del año 1600 en Perú. Concretamente a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Ahí entra en erupción un volcán y resulta que mucha gente vio un montón de globos de fuego, pero sobre todo hay muchos registros de uno que hizo gala de cierta inteligencia, porque se colocó encima de un monasterio y luego se fue por una calle bien delimitada, como siguiendo el trazo de esa calle, y desapareció esparciendo luz. Pero de todos los casos que recopiló este hombre, a mí el más... Son un poco raros, es cierto. Que son raros, ¿no? Sí, que él intenta vincularlos a luces de terremoto, pero bueno, quiero decir, hay muchos casos. Pero hay un caso muy espectacular, que es del 11 de febrero del año 1622, que a mí me parece un caso alucinante. Los testigos fueron unos campesinos que vivían a las afueras de Alari, en Sicilia, y entonces ellos lo que vieron es que la villa se estaba incendiando. Todas las casas parecían envueltas en llamas. El fenómeno duró aproximadamente un cuarto de hora. Total, que la gente se acerca para auxiliar a los moradores de estas casas porque pensaban que se estaban incendiando, y cuando se encontraron allí, enfrente de esas casas que aparentemente se estaban incendiando, lo que vieron es que aquello era una especie de ilusión. Es decir, que había una luminosidad extraña alrededor de estas casas. Finalmente, esto dura 15 minutos, desaparece, y aproximadamente 1 hora y media, 2 horas después, tiene lugar un violentísimo terremoto en la zona. Qué curioso. Fíjate, el último gran volcán, ¿no?, que ha erupcionado en el mundo, en Europa, prácticamente ha sido el de La Palma, y es cierto que tanto en días posteriores como durante las erupciones, como posteriormente, se hablaba de lo que allí denominan, que además son figuras muy parecidas a las que Carlos y Jesús Callejo han investigado en esos seres del país borroso, ¿no? Ellos le llaman caballitos del diablo. Que proceden del mar y que son luminosos. Es una forma de definir a algo que es una especie de luz que parece comportarse de forma inteligente y que se ve alrededor de estos fenómenos naturales. Que la palabra que cogen inconscientemente, es curioso, en Cantabria existe una leyenda sobre los caballitos del diablo, que son una especie de como de luciérnagas, una especie de bichos extraños que vuelan. Bueno, realmente se parecerían a ¿cómo se llaman los bichitos estos voladores de las lagunas? Libélulas. Una libélulas, como libélulas gigantes que aparecen calla, ¿te acuerdas? en la noche? El tipo que experimentaba. El aquel el de Arizona, claro. Las que hacía gigantes. Prehistóricas. Sí, es que se a cultivarlas en ausencia de oxígeno. Bueno, queda zumbado por ahí suelto. Que es que se negaron los que trabajaban con él, a alimentarlas con la mano. Es que cada vez que me acuerdo de aquellas imágenes que nos enseñaste, alimentarlas con la mano. Pero bueno, eso cuando lo ves en internet, porque claro. En la Universidad de Arizona, que no, hubo todo un debate con semejante zumbado. Menos mal que si las quitaban de las campanas de no podían vivir, porque si no... Bueno, el caso es que los caballitos del diablo aparecen una noche, la noche de San Juan.
están vinculados a un fenómeno anual, con lo cual son lo que John Keel llamaría los imposibles. O sea, viven un día, o sea, una sola noche. Bueno, es una leyenda, claro, pero qué curioso, porque han llamado de la misma manera, es decir, de la misma manera a los bichitos caballucos del diablo. El libelo en inglés es dragonfly, es decir, es dragón volador. Es una cosa extraña, pero ¿por qué lo asimilan con el nombre caballucos del diablo? Caballuco es una terminación cántabra clásica. Sí, todo lo que termina en uco, claro. Claro, es una cosa curiosa. Y en Galicia hay una tradición muy extendida, que además también se produce en una fecha concreta, principalmente, que es el Día de Difuntos, que es la Santa Compañía del Mar. De hecho, hay embarcaciones en la zona de Fisterra, en Finisterre, claro, que no salen a faenar ese día, precisamente por el miedo de encontrarse con la Santa Compañía del Mar, que lo que provoca o lo que viene a avisar es de un futuro problema, probablemente un hundimiento, un accidente, ¿no? Por lo tanto, evitan salir en esas fechas. Y luego esto de las luces populares, pues siempre se ha vinculado con los muertos. De hecho, no sé si lo he comentado alguna vez, que el primer registro escrito sobre las apariciones de la Santa Compañía en Galicia, el primer registro escrito, que es de 1840 y tantos, pues alude a una serie de luces voladoras, cientos de luces voladoras, que los testigos vinculan con las almas en pena que van por el aire con sus cirios encendidos. Jolín. Sofisticación, joder. Es que, además es que es muy curioso, porque este tipo de luces, en España, lo que decía Miguel, luces populares tenemos muchísimas, desde la luz de Mafasca, que posiblemente sea la más veterana, que aparece en las Islas Canarias, la luz de Ribera Oveja, en Extremadura, la luz del Pardal, que además son siempre luminosidades que están asociadas de una forma u otra a los difuntos. Se aparecen en días previos, días posteriores, en fin, siempre tiene ese componente de... Ahí lo interesante sería ver si hay alguna dinámica geológica que se repite periódicamente para ver si se puede asociar, ¿sabes?, a ese fenómeno. Bueno, pues vamos a intentar determinar si eso es así en la siguiente hora. También nos vamos a contar muchas más cosas. Hay una noticia que se ha traído Juanjo que a mí me parece una pasada, y es este estudio que se ha hecho sobre los mediums, si tienen una genética especial. Y también Carlos pues nos va a comentar, por ejemplo, que se va a lanzar al espacio en 2026 una nave que tiene que llegar hasta la Luna, y su función es encontrar agua. Por lo tanto, ya empieza la carrera espacial, en este caso por instalar la primera colonia como paso previo a la que ha de ser la gran colonia. Pero todo esto os lo contamos en la segunda hora. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y volvemos enseguida. Estáis en la otra crónica de la actualidad, en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Hamas ha anunciado a medianoche un acuerdo para que Israel libere a los cientos de presos palestinos que debía haber puesto en libertad el pasado sábado. Hamas entregará los cuerpos de otros 4 rehenes muertos a cambio de que las autoridades israelíes desbloqueen la liberación de los más de 600 presos palestinos que debían haber sido excarcelados el pasado fin de semana. En el intercambio se va a celebrar de forma simultánea este jueves, y Egipto será el encargado de supervisar la sincronización del proceso. En nuestro país, este martes hemos conocido que el día de la Dana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no había llegado al CECOPI cuando se emitió la alerta por la Dana a la población a eso de las 8:10 de la noche, según ha confirmado a la jueza que investiga la gestión de la Dana el gobierno valenciano. Esto contradice la versión de la Generalitat y de Mazón, que aseguraba que el presidente llegó pasadas las 7 para seguir toda la situación, matizando además que había llegado tarde porque había mucho tráfico. En una posterior rueda de prensa, la vicepresidenta Susana Camarero ha cargado contra la delegada del Gobierno valenciano, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de mentir. La verdad es que el mensaje se lanza a las 20:11 de la tarde. La verdad es que el presidente no está en el CECOPI cuando se lanza esa alerta. La verdad es que
no tenía por qué estar porque no forma parte del CECOPI y además que no le esperaban para lanzar esa alerta, y la verdad es que Pilar Bernabé, como codirectora del CECOPI, sí estaba en el CECOPI, aunque sea a través de un plasma, cuando se mandó esa alerta. Pilar Bernabé sabía que Carlos Mazón no estaba y mintió. El gobierno valenciano trata así de librar a Mazón de posibles responsabilidades penales al desvincularle del retraso del envío de la alerta a la población, que provocó que los valencianos no pudieran reaccionar a tiempo. Ahora la responsabilidad quedaría en Salomé Pradas, consejera de Interior y responsable de emergencias. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha exigido al jefe del Consell aclarar a qué hora llegó al CECOPI, lamentando haber escuchado tantas versiones sobre lo que ocurrió el 29 de octubre. Morant acusa a Mazón de una gestión negligente y mentirosa. La ciudadanía valenciana entiende que es una indecencia que el señor Mazón aguante como presidente de la Generalitat, sobre todo después de saber las verdades contra las mentiras que ha ido contando. Y ayer se vino aquí a Madrid a seguir insistiendo en unas mentiras que son tan insoportables que ni siquiera el líder del Partido Popular, Feijóo, pudo estar allí sentado y aguantarlas. En otra línea de asuntos, el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha confirmado que es una evidencia que Álvaro García Ortiz hizo desaparecer pruebas con el borrado de su móvil y de los correos electrónicos. También ha dictado un auto en el que, a partir de ahora, los detalles de los informes elaborados por la unidad de la Guardia Civil, la UCO, no se entreguen a las partes y solo se puedan consultar en la Secretaría del Tribunal. Nos lo cuenta Arantxa Martín. Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, afirma el juez en su auto. Y aunque este hecho no tiene relevancia penal, sí tiene incidencia en el desarrollo de la investigación. El instructor del Supremo apunta que si el fiscal general hubiera querido mostrar algún grado de colaboración para esclarecer los hechos, lo habría comunicado antes de borrar por 2 veces su móvil y aún cambiar incluso el teléfono de inmediato, justo cuando se abrió sobre la investigación. En este punto, el juez Hurtado reproduce el párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se lee que desde que surge en la mente del criminal la idea del delito, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia. Ante ello, el Estado debe actuar, viene a decir, haciéndose con todos los indicios de culpabilidad que pueda. Responde así el instructor a las quejas del fiscal general del Estado sobre la filtración de datos de terceros en los informes de la UCO sobre sus comunicaciones. Y no obstante, toma medidas extra para evitar esas filtraciones. A partir de ahora, los anexos de los informes no podrán salir del juzgado, las partes solo podrán consultarlas en el Supremo. Y el último parte médico sobre la salud del Papa Francisco, ingresado desde hace 12 días en el Hospital Gemelli de Roma, señala que sigue en estado crítico y el pronóstico continúa siendo reservado. No se han registrado nuevos episodios agudos respiratorios y los parámetros sanguíneos continúan siendo estables, según indican los facultativos en el último comunicado. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Quinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Quinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Quinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Quinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estás en la otra crónica de la actualidad. Y lógicamente tenemos aquí a nuestro grupo de contertulios extraordinarios que ya nos han estado contando muchas cosas de luces que parece ser que se ven cuando hay terremotos. A mí me comentaban hace tiempo un señor que de esto sabía mucho,
que lo de las fallas, Miguel, cuando rozan unas con otras, es como cuando uno tiene frío y empiezas a juntar las manos fuertes, empiezas a hacer así, y de repente tienes que parar porque llegas incluso al punto de, no de quemarte, pero sí de sentir mucho calor. Pues esto es una cosa parecida. Se llama piezoelectricidad. Es por rozamiento, que es el típico rozamiento de cuando tú te pones una toalla y te frotas en el pelo, ¿sabes? Pues luego saltan chispas, claro, suena la electricidad estática. A mí me interesaba mucho a mí me pasa. Los experimentos te pasan. Lo entiendo. Yo voy a poner a David Peñal, va a decir algo parecido. Tienes piezoelectricidad en la cabeza. Sí. En la cabeza. Pues, a ti te salen rayos, ¿no? Directamente, claro. Le sale una aureola de místicos. Sois muy malos. No, pues a mí me interesaba mucho el tema y le estuve siguiendo bastante el tema de Michael Persinger, porque claro, él lo que decía era que muchos fenómenos como el chamanismo, cuando hay determinados lugares, determinadas toponimias, digamos, lugares que están asociados a ser santuarios o de recogimiento místico, era precisamente porque desprendían este tipo de electricidad geológica, vamos a decir así, o este magnetismo, electromagnetismo, y afectaba a la mente de las personas que residían allí. Y él lo trasladó al laboratorio con el famoso casco de Dios, que es como lo intentó inducir, y llegó a tener una teoría que luego no se confirmó, y era que comentaba que nosotros, para poder tener la idea del yo y mantenerla, es un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Pero cuando ese equilibrio se desequilibraba, podías generar una entidad ajena a ti, y era cuando tú podías tener idea de estar en contacto con otros seres. Y eso es lo que él inducía a través del casco de Dios, que era simplemente eso, alterar un poco la bioelectricidad del cerebro. Y por ahí pasaron mucha gente, muchos incluso que eran ateos, y llegaron a tener también sus experiencias curiosas inducidas por ese casco de Dios famoso. Bueno, pues no sabemos si del casco sean chispas o no. De la cabeza de Miguel seguro que no sean chispas, y además, mira, nos dice Lara a través de iVoox, ya sé que lo adoráis, pero Miguel Pedrero debería tener al menos un día de la purga y sacaros los defectos al resto. No está bien que siempre hagáis gracias sobre su físico y demás. Por lo demás, me encanta el programa. Miguel, te defienden los oyentes. Muy bien. Te defienden los oyentes también. Pero a veces no hace falta que hagáis vosotros bromas sobre mí, que las hago yo mismo sobre mí. Bueno, pues es que yo creo que pero eso no tiene gracia. Tenemos la capacidad de que casi todo el equipo tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Casi todo el equipo. Y no voy a decir nada más. Bueno, Olga Márquez nos dice: qué chorrada, ¿cómo sabemos que las hormigas cuentan en base numérica a las patas o antenas? Me parto. O sea, van las patas, las antenas no cuentan. Porque van al colegio. Ay, bueno, ya sabéis que uno de los temas favoritos desde, in illo tempore, es decir, desde la época de La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, pues ahí estaba... Había una noticia de hormigas cada mes. Tú tenías que dar una noticia de hormigas. Pero hay un libro español tan buenísimo sobre hormigas reciente que es el que le aconsejo que lea, que es divertidísimo. Y de hecho, además, nos prometiste que ibas a traer una noticia, no semanal, pero sí cada cierto tiempo. Puedo traer una de hormigas. Bueno, ese libro me daría para todo el año, sacando noticias. Pero voy a sacar una que hay reciente que me ha gustado mucho. Bueno, el otro día hubo un grupo de investigadores españoles que descubrieron, no eran unas hormigas, pero tenía que ver con las hormigas, unas moscas, creo que eran unas moscas que se metían en los termiteros de Marruecos, y resulta que lo que hacían era que se creaban una especie de máscara para caracterizarse como si fueran hormigas y convivir en el termitero. ¿Qué me dices? Y como simulando que fueran miembros de la comunidad de hormigas. Cuando hablamos del tema y además del lenguaje, allí se reproducían porque se encontraban en las mejores condiciones, y esto ha sido un descubrimiento de científicos españoles que lo han localizado en varios termiteros del norte de África. Como los Marruecos. hormigueros utilizan pasaportes químicos de alguna manera, son feromonas con las cuales tú puedes identificar no solo tu ganado de pulgones, sino también incluso tus esclavos. Ganado de pulgones. Claro, sí, los ordeñan. Le sacan. Bueno, incluso producen. Bueno, es que las hormigas serían para. Sí, tienen sus granjas y le sacan Tienen granjas de pulgones, se les ordeñan y sacan una especie de leche, algo parecido. Pero ¿y vosotros por qué sabéis eso? Porque leemos cosas raras y frikis. Claro, porque no tenemos amigos y realmente vemos los documentales de la 2. Exacto, somos los únicos que vemos. En las encuestas somos sinceros. Esa es una estrategia muy habitual en el mundo animal, lo de hacerse pasar por un miembro de otra especie, e incluso en el mundo vegetal. El ejemplo perfecto es la beza. La beza... A ver qué vas a contar. Claro, durante mucho tiempo los seres humanos cultivamos lentejas, ¿no? Sí. La lenteja la cultivamos, entonces la tratamos muy bien, y ese cultivo se ha extendido por todo el mundo. Entonces la beza se ha dado cuenta de que los seres humanos utilizan la lenteja y que gracias a eso es como un acuerdo. Los seres humanos utilizamos a las lentejas porque nos alimentamos de la lenteja, pero la lenteja también se sirve del ser humano para expandirse. ¿Qué ha hecho la beza? Parecerse a la lenteja.
y de ese modo los seres humanos la confunden con la lenteja. Bueno, yo me había quedado Claro. flipado con lo de ¿En los serio? pulgones que Por ordeñan, ejemplo, pero, Claro, pero esto de la Beza Miguel. La Claro, primera vez que se descubrió que había hormigas que cultivaban, que tenían sí. terrenos de cultivo. Bueno, la que se ha ido avanzando. La noticia que iba a traer es de hormigas cazadoras de cabezas, que utilizan cabezas de sus enemigas para decorar como decoración, como los No. cazadores, Como las los paredes de la- íberos, que cortaban también Literal, las cabezas. exactamente igual, ¿En claro, serio? como adorno, pum. ¿En serio? Sí, en serio. Ya veréis la noticia tan curiosa. La traigo la semana que viene, unida a que se ha descubierto la primera especie de hormigas que entierra a sus reinas. Carlos, Yo estoy flipando, yo o creo sea, que yo no sé. Bueno, veo aquí a David Peñalba también, que tiene la misma cara que yo. Estamos con los ojos abiertos. Venga, la próxima alucinando. semana traigo hormigas, noticias Creo nuevas. recordar, no sé si Carlos lo sabe, que cuando para ordeñar a los pulgones lo que hacían las hormigas era tocarles en la espalda con las antenas. Y les iban Era como un manteo, pam, Claro. pam, pam, y le echaban gotitas a los otros. Plan, Y plan, plan. entonces iban soltando el jugo las. Sí, algo así era. Estoy tirando de memoria. Sí, pero hay parece ganadería de que pulgones, sí. se roban, se Sí, quitan, sí. se cambian los pasaportes olorosos. Los pastoreaban, pastoreaban a los pulgones. Bueno, yo me pastoreaban a los imagino de verdad que ahora mismo nuestros oyentes tienen que estar alucinando con Y vosotros. lo de los impermeables de las hormiguitas argentinas en el sur de Francia, que para darse calor acababan con los caracoles, se los iban comiendo y se utilizaban la baba del caracol para protegerse y aumentar la temperatura y el movimiento. Cuando bajaba la temperatura, las hormigas se hacen más lentas por el frío, hasta llegar a hibernación. Pero si se protegían con la baba de caracol, acabaron con todos los caracoles en alrededor de Marsella en 30 kilómetros. Entonces, y luego descubrieron que la fructosa si la conseguían fermentar, les elevaba la temperatura, se emborrachaban, vamos. Se metían alcohol y de esa manera aumentaban la temperatura y por lo tanto ganaban velocidad en invierno. Bueno, cosas increíbles. Son unas sociedades impresionantes. No, los que sois impresionantes sois vosotros, que de repente Estamos enganchados. os habéis puesto en un mano a mano a soltar Yo desde que vi la datos. hormiga atómica estoy totalmente enganchado. Que siempre lo decimos, que la tertulia esta es pura improvisación. Sabemos el contenido que traemos, pero no sabemos ni siquiera si va a salir todo ese contenido. Porque ya veis que se va derivando hacia un tema o hacia otro, pero es que esto ya es para alucinar. En fin, mira, Bárbara nos dice, no sé si lo habéis leído y tal vez ya os lo recomendé en algún podcast. Ya sabéis que esto se escucha como podcast también al día siguiente, pero es un programa de radio, es importante. Que luego llega el Estudio General de Medios, hay que decir que esto es un programa de radio. Bueno, pues nos dice, con el tema del oráculo, Miguel, que es que, cuidado, estás triunfando con el oráculo de Pedrero. Vete preparando que hoy nos vas a lanzar un vaticinio. Sí. Pero nos dice, libro divertido y de alguna forma agorero. Quality Land. ¿Lo habéis leído? No. Pues no. Bueno, no pues puede ahí ser. Queda, ahí queda. Y por último, otro mensaje. Javier Guardiola, este es de los amables. Menuda panda de farfollas. Comparar estados democráticos con sufragio universal con dictaduras. Me imagino que se refiere a la semana pasada que estuvimos hablando ampliamente de la era de las conspiraciones, tanto en el martes como en el jueves, y evidentemente la figura de Donald Trump. Que es que, chicos, es que hay gente que lo defiende como si fuera su padre. El programa que hiciste sobre esoterismo político puede ser también, puede ser. El caso es que hay gente que defiende tanto a Trump, que es que hay comentarios en plan, pues oye, ya que habléis tanto de Trump, ¿por qué no os metéis también con Pedro Sánchez? Pues oye, si Pedro Sánchez dice que en Springfield la gente se come los gatos y los perros, tened por seguro que vamos a hablar de Pedro Sánchez, como es lógico. En todo caso, claro, pero es que o si dijera que va a desclasificar, por ejemplo, todo el 23F o un montón de documentos, porque aquí en España no se ha desclasificado nada más que lo de los ovnis, pues sería muy de lo que todavía la gente no se ha dado hablaríamos de ello. Perdón, no la gente, sino desclasificación a eso que se hizo. Lo que todavía no se dan cuenta quienes hacen este tipo de comentarios es que eso no es política. Eso no es política, es carencia absoluta de sentido común para gente que compre ese discurso. Es decir, vuelvo a repetir, en Springfield la gente se come a los gatos, bueno, perdón, no la gente. Los emigrantes se comen a los perros y a los gatos. Además haitianos, encima haitianos. Y lo que está sin determinar es si era el Springfield el que veían los Simpson o uno de los otros 14 Springfields que hay. Claro, es pobre. Pues, que a mí me da igual que sea Trump, que sea Putin, que sea Sánchez, que sea Feijóo, que sea Scholz, me da igual quién sea. Si la cuestión es que lo dicen, y eso no es política. Y eso no es política. Bueno, en fin. Pues nos dice Javier Guardiola, menuda panda de farfollas, comparar estados democráticos, me gusta la palabra farfollas, con sufragio universal con dictaduras. Incluido Maduro, aunque sea lo que es, ganó una elección. Sí, claro. Bueno, no enseño las actas. La ganó. La ganó. Y además, por lo que sea, diciendo que a Jesucristo lo crucificó el Estado, el Imperio Español. Muy bien, el hombre sabe de historia. Bueno, dice, demuestra vuestra línea editorial. Otro con nuestra línea editorial. No hablar de política no es decir no hablo y lanzo la cuña. Bueno, pues yo digo lo mismo que digo siempre porque es un anuncio que me encantaba. Lo vuelvo a traer. Hace años, no sé si era Toyota o era Nissan, tal, llegaba alguien y decía, uy, qué Toyota más feo. Y salía un cartel enorme que decía, para tener un cliente así, preferimos tener un cliente menos. La otra crónica. La actualidad más misteriosa.
en Onda Cero. Y ahora sí, nos metemos con los temas que nos gustan, que son todo lo que tiene que ver con el misterio en su más amplio abanico. Ya sabéis, siempre lo decimos, desde las fronteras de la historia hasta las fronteras de la ciencia. Y ya que tenemos un historiador que además nos trae noticias tan interesantes, oye, Juanjo, ¿tienen los mediums una genética especial? Pues a ver, este es un estudio, lo ha publicado, yo me enteré porque, bueno, estamos en una lista de correo donde tratamos el tema de anomalías y Alejandro Agostinelli llevó el enlace. Investigador argentino. Claro, bueno, muchos lo conocemos, y él lo ha publicado en su, lo digo por si alguien quiere acudir, porque ha publicado el extracto y luego un buen resumen. Además, se generó luego un cierto debate dentro de la lista y entonces se ha ido modificando y añadiendo comentarios a su reseña. Y él lo publicó en el Factor el Blog, que es como se llama su web. Bueno, pues él ahí nos ha dado a conocer este artículo que se ha publicado en la revista brasileña de psiquiatría, donde un investigador que se llama Wagner Farid Gataz, que es del Instituto de Psiquiatría del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, ha hecho una investigación que a mí me parece sumamente original, que yo sepa es la primera que se ha hecho de este tipo, donde ha tratado de ver si existe alguna base genética, alguna especie como de firma o de marca genética especial dentro de la mediunidad. Claro, aquí ya... Es una chulada el estudio, ¿eh? Hombre, también, bueno, ahora entraremos en las derivadas. Por eso me hubiera gustado también que hubiera estado Laura, para ver qué nos hubiera dicho, cómo se siente ella también en este sentido. Bueno, hay que decir, ya que lo pones a huevo, pues que Laura sigue buscando explicación a tantos y tantos fenómenos extraños que se producen, especialmente en nuestro país. Ya sabéis que está rodando pues una serie de reportajes que tienen que ver con lugares, con historias más bien sórdidas, donde se han producido hechos terribles y que ahora en el presente parece que tienen algún tipo de fenomenología extraña. Todo esto, evidentemente, para la serie que se empezará a emitir a partir de junio y donde está todo el equipo del Colegio Invisible, todo al completo. Incluso ya haremos por llevarnos a David Peñalba. Así que, bueno, ya sabéis, empezamos a emitir a partir de junio en el canal de televisión Mega, la segunda temporada del Colegio Invisible. Bueno, y entonces, como digo, este investigador, que además tiene muy buenas credenciales académicas, de publicación, de reconocimiento tanto en Europa como en Brasil, bueno, él ha hecho lo que ha tratado de coger, analizar la base genética de estos mediums. Ha escogido 54 mediums y los ha comparado con 53 familiares cercanos. ¿Por qué lo ha hecho esto? Porque trata de ver si realmente hay una base genética más o menos común. Evidentemente, si son familiares cercanos, se supone que deben compartir bastante genética y al mismo tiempo también habrán compartido la expresión de determinados genes porque han estado conviviendo en entornos socioculturales o socioeconómicos muy parecidos. Bueno, pues a partir de esto, él hizo esta investigación y esta comparación en el año 2020-2021 y llegó a la conclusión de que había, y aquí es donde ya empieza un poco la cosa un poco nebulosa, ¿no? Porque dice que él identificó cerca de 16.000 variantes genéticas que serían exclusivas de los mediums. Es decir, que hay 7.000 genes y esos 7.000 genes logran expresiones, que es como se suele decir un poco técnicamente, ¿no? Hay variaciones dentro que generan 16.000 variantes. Y eso se da solamente o mayoritariamente en el grupo de los 23 mediums, que así se consideran como tales, y no se dan entre sus familiares en ese grupo de control. Por lo tanto, esa sería un poco la firma genética de estos mediums. Hay también una especie como de gen estrella, que es el que más característico es, y que parece que puede estar asociado a la glándula pineal, con lo cual esto ya tiene una derivada esotérica, porque todo lo que sabemos... Claro. No tradicionalmente lo que se considera la glándula pineal desde época de Descartes, ¿no? Como que está ahí en el centro de los hemisferios y que está como en el trono de nuestro cerebro. Y bueno, pero claro, el hecho de que tú tengas una diferencia genética no se sabe en qué afecta a la mediunidad. Pues claro, que tú tengas ahí una discrepancia, esa modificación, ¿qué efecto genera, ¿no? ¿Cómo establece, digamos, toda la cadena de causas que puede llevar a generar esos estados mediúnicos? Y luego, por otro lado, surgen muchas preguntas, porque que tú tengas una predisposición genética hacia la mediunidad, ¿qué quiere decir exactamente? Porque, claro, ¿qué es ser medium? Tener estados alterados de conciencia, a lo mejor tú tienes una predisposición genética para tener esos estados alterados de conciencia, pero eso no supone que tú estés teniendo una experiencia real o una ilusión.
Ese es el problema. Es que esto abre una frontera más muy complicada, muy peligrosa, porque estoy casi seguro que también se conseguiría encontrar, que es el tema, que es como el parecido de la estadística, que es utilizar los datos para justificar una idea que en ese momento tú tengas. Estoy seguro que si tú haces un análisis de los jugadores de ajedrez, tienen también una característica genética en común, que dices, bueno. tienen los jugadores de ajedrez una que... Mira, me estoy acordando que Camba, el escritor español del siglo, a principios del siglo XX, dijo un día cómo se podía crear la nación getafeña. Dice, está claro que en Getafe habrá más rubios o morenos, más bajos o altos, pones unos parámetros. Una vez que uno gane, aunque sea por una sola persona, esa es la raza getafeña, la tienes definida. Y a partir de ahí empezó a decir en broma, vamos a crear el idioma getafeño. Seguro que hay una palabra que utiliza diferente del castellano en esa zona. Bueno, lo que dice con esto es que tú puedes indicar, estoy casi seguro, que son condicionamientos que también tienen una base genética. Es decir, seguro que los saltadores de pértiga de todo el mundo tienen una base genética y una estructura que les separa en algo del resto del común de los mortales, por ejemplo, los aquí sentados. Entonces estoy convencido que sí. Bueno, Miguel salta mucho, ¿eh? Claro, sí. Pero... Sí. Con pértiga también. Sí. Pero aún así, estoy convencido que este tipo de estudios... Acuérdate de lo que le pasó, que era francés, ¿no? El atleta. Sí, era francés. Que tiró el palito el trípode humano, dices. Con el otro palo, sí. El caso es que podría abrir la posibilidad de que se empezaran a hacer investigaciones basando en estos temas, diciendo, igual que se intentó hace tiempo, ¿tienen alguna característica especial las personas que son captadas por sectas? ¿Os acordáis que eso se hizo esa investigación? Si psicológicamente presentaban, claro. Y llévalo más lejos. Aquí en su tiempo se trató de buscar el gen rojo. Por ejemplo, es decir, hay gente, claro, exacto, sí. ¿En serio? Esto Vallejo Nájera, el doctor Vallejo Nájera, en la época del franquismo, aprovechando sobre todo con reclusos republicanos, evidentemente represaliados, tanto hombres como mujeres, trató de ver si había una predisposición biológica para ser de izquierdas y cómo corregirlo. Pero bueno, era un poco la atmósfera de la época con el tema de la eugenesia, de tratar de generar, claro, o sea, que ese tipo de, o si esto también se han hecho estudios de si hay cerebros de izquierdas o cerebros de derechas, para tratar de orientar también luego las campañas psicológicas, porque al fin y al cabo la propaganda es eso, hacia las vulnerabilidades psicológicas de las personas. O sea, que esos reduccionismos biológicos, claro, por eso digo que aquí es un poco, porque el hecho es, tú puedes ser medium si no tienes la firma genética que supuestamente, cuando esto se confirme realmente, tienen los mediums. Es que aquí... Pero ¿y si los mediums de la firma genética decían excluir a todos los que no la tengan? Es que eso en un futuro, usted no puede ser medium porque no tiene la firma genética de medium. Es que lo que estoy diciendo, te está dando tu DNI para que tú la licencia para poder ejercer la mediunidad. Por eso digo que esto es una cosa que en principio puede ser muy luminosa desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista social te genera un problema. A ver, ¿cómo gestionarlo? Es un estudio muy novedoso, pero eso no quiere decir que todos los medium tengan esa marca genética, ¿no? Evidentemente, pero es un estudio muy novedoso. Sobre los mediums se han hecho muchas cosas, pero digo que esto es novedoso porque hasta ahora fundamentalmente se había tratado de analizar el cerebro de los mediums, sobre todo cuando están en proceso de trance. ¿Qué es lo que sucede? Y sobre esto hay varias cosas, además sobre uno de los... ¿Sucede algo? Sí, sucede algo. ¿Sí? Sucede algo. De hecho, hay un experimento sobre el que escribió Juanjo en su momento, que es la primera noticia que tuve sobre esta historia. En Filadelfia, un equipo de científicos convocó a 10 mediums, creo que eran además 10 mediums brasileños, y que ellos fundamentalmente eran mediums de escritura automática, de psicografía. 5 de ellos eran mediums muy experimentados y 5 menos experimentados. Y entonces lo que trataron de averiguar es qué sucedía cuando entraban en trance y recibían esos mensajes supuestamente de los espíritus, porque todos ellos estaban convencidos de que en ese trance recibían mensajes de los espíritus. Es decir, medir la actividad cerebral de esta gente cuando entraba en trance, ¿no? Y claro, ellos esperaban que en el momento del trance se activara algún tipo de zona, de área cerebral. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Es decir, que determinadas áreas digamos que presentaban poca actividad o directamente se desactivaban, ¿no? Determinadas áreas cerebrales. Y concretamente, las áreas cerebrales vinculadas a la creatividad, el razonamiento complejo, la generación de lenguaje y la planificación. Con lo cual esto daría a entender que no se estaba inventando. Claro, porque... O por lo menos, digamos que las áreas del cerebro que se podrían utilizar para generar una ficción, en ese momento no estaban tan activas pero como... además por una razón. Qué interesante esto. Por una razón, porque luego cuando estudiaban los mensajes que habían recibido, eran mensajes muy profundos y muy complejos, es decir, que son mensajes que se os podrían haber inventado en un estado de vigilia absolutamente normal, pero cuando se desactivan esas áreas del cerebro precisamente vinculadas a esto, entonces claro, la pregunta es, si desactiva esas áreas,
cómo pueden realizar esos escritos con tanta profundidad y tanta riqueza. Porque no son ellos. Bueno, ahí se propusieron varias teorías, ¿no? Tela, de hecho, bueno, entre las teorías que se proponen, una de ellas, no la descartan, es que pudieran estar en contacto con algún tipo de... Que alguien escribiera por ellos. Es un poco la idea. Claro, que estuvieran en contacto... El ejemplo es, exagerándolo, imagínate que están monitorizando tu cerebro y se supone que tienes que resolver una serie de cuentas matemáticas. Se espera que las áreas del cerebro que se activen sean las que tienen que ver con el cálculo. Bueno, pues resulta que esas no se activaban. Claro. Entonces, claro, ¿quién está calculando por ti? Claro. Esto exagerándolo mucho, ¿eh? Claro. Exagerándolo mucho. Claro, ellos pensaban... Muy de película, ¿eh? Claro, es de película. Y lo curioso es que la comparativa la hicieron entre dos grupos, uno de mediums veteranos y otro de mediums jóvenes. Los mediums jóvenes sí que se les activaba esa área, digamos, exagerándolo, del cálculo, pero los veteranos no. No. Sí. Entonces ahí estaba se desactivaban esas áreas, entonces claro, las conclusiones son o bien están en contacto con algún tipo de fuente que no podemos identificar, o hay algún tipo de proceso mental, de proceso cerebral que no entendemos, y que no vemos, donde quizás está trabajando el inconsciente, pero bueno, sea cual sea la respuesta, desde luego es súper interesante. Y luego hay otro estudio... una especie de, bueno, como dirían los horteras, de deep brain, ¿no? O sea, una especie de cerebro profundo, vamos. Y lo tenemos que hemos comentado, además, Miguel es muy fan de esos casos de gente que no tiene casi cerebro. Claro. Y me refiero, por no tener casi cerebro, a que no lo tiene de verdad. No lo tiene de verdad. O sea, tiene un es como las medusas, tiene carcasa. Si tú gritas por la oreja, sale eco, ¿no? Voy a hacer vuestro un comentario que acaba de hacer Peñalba, diciendo que de ese tipo de personas conoce algunos. Sí. Yo creo que todos conocemos algún descerebrado y alguno incluso que no tiene cerebro. Pero ya digo que la diferencia es que tú le gritas al oído y suena eco. Eso es de lo que estamos hablando. No hay absolutamente nada. Hay muy poco. Hay simplemente una fina capa adherida al interior del cráneo, pero muy finita, y todo líquido, no hay nada, y sin embargo esas personas llevan una vida normal. Bueno, ¿eso crees tú? Sí, son normales. Define normal. No, que no tienen ningún problema. Desde fuera tú no notas que no tengan hábitos, que no puedan hacer, es decir, y que ellos llevan una vida normal, no tienen ningún problema. En determinado momento, pues... Hay algunos casos con fotografías de los que tienen daños externos que alucinas. Gente que no tiene cabeza, literalmente. Yo lo he contado aquí una vez. Un caso de experiencia cercana a la muerte de un hombre que tuvo un accidente, un accidente automovilístico, le entró un hierro por la cabeza y le tuvieron que quitar la mitad del cerebro. O sea, vive con un solo hemisferio cerebral y lleva una vida absolutamente normal. ¿Por qué? Con medio cráneo de plástico, pero salvo ese pequeño detalle. No. Por la cuestión de la neuroplasticidad. Que parece Frankenstein, está cosida así como... Pues lleva una vida absolutamente normal. Conduce, lee... Ahora es como te dice Miguel, es mi primo. Escucha música. No. Claro. Que va, para nada. Escucha música. Bueno, que para nada es tu primo, que para nada... No, que lleva una vida absolutamente normal, y eso es por la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, que cuando una zona del cerebro está dañada, pues otra parte del cerebro pasa a realizar esa función. Luego hay otro estudio, también súper interesante. En este caso no es con mediums, pero también es tremendo. Es con... Perdona, Miguel, es que es envidiable este hombre, es inquebrantable. Él es... Todos están aquí en plan ping-pong, es animoso. Pero él pasa olímpicamente de cualquier ataque, por furibundo que sea. Él sigue con su discurso. Miguel, enhorabuena, sigue, por favor. Bueno, pues decía que hay otro estudio que no es con mediums, pero casi es con meditadores budistas y monjas franciscanas que también meditan. ¡Oh, qué buena fiesta! Sí. Y es un experimento muy interesante. Es una juerga. Que además participaron algunos de los científicos del experimento anterior, el de los mediums, participaron en este experimento que os voy a contar ahora. Y como digo, pues estos meditadores budistas, estas monjas franciscanas, pues estaban en un medio controlado, en el laboratorio, y entonces cuando entraban en un estado profundo de concentración o en un estado alterado de conciencia, tiraban de una cuerda. Y entonces tanto las monjas como los meditadores budistas tenían un vial intravenoso por su brazo izquierdo. Entonces cuando tiraban de esta cuerda, entraba un trazador radiactivo por ese vial. Más gore, por favor. Sí. Es de película de experimentos de ciencia ficción. Y llegaba al cerebro, con lo cual los investigadores podían ver qué partes se activaban y se desactivaban del cerebro. Y descubrieron algo muy interesante. Lo que esperaban, como en el caso de los medios, es que se activara alguna parte del cerebro cuando estos meditadores budistas y las monjas entraban en un estado de meditación profundo, pero sucedió todo lo contrario, que se apagaron ciertas partes del cerebro que tenían que ver, ¿sabéis con qué? A ver. Con la autoconciencia, con lo que separa el yo del no yo, es decir, lo que nos hace
considerarnos entidades individuales y lo que nos separa del mundo que nos rodea. Es decir, lo que nos hace diferenciar lo que somos nosotros del mundo que nos rodea, todo eso se apagaba. Esa es la razón por la que las personas que entran en meditación profunda o en estados alterados de conciencia o en estados místicos siempre cuentan que sienten que forman parte del todo. Es decir, que no hay una separación entre esta mesa, el techo, vosotros, yo, que todos formamos parte del todo. Es decir, esa experiencia inefable que no pueden explicar, pues tiene que ver con eso, que se desactivan ciertas partes del cerebro que diferencian lo que tú eres del mundo que te rodea. Es que todo esto tiene que ver con, bueno, esto es la base de lo que es la disciplina que se llama neuroteología o neuroespiritualidad, que uno de los grandes fundadores de esta disciplina es Newberg, el doctor Newberg, que es el que ha estado haciendo este tipo de experimentos, y tiene que ver también, esto último que ha comentado Miguel, con un descubrimiento que se hizo en los años 90 que se llama la red neuronal por defecto, que es una actividad del cerebro absolutamente desconocida, que es la paradoja de que cuando nosotros nos quedamos en esto que decimos de embavia, o cuando nosotros estamos conduciendo y se nos va, estamos ahí concentrados y nos hemos dado cuenta de que han pasado no sé cuántos kilómetros y recuperamos otra vez la atención y sin embargo hemos estado funcionando automáticamente. Ellos hicieron unos estudios monitorizando el cerebro, haciendo la neuroimagen que ha estado comentando Miguel, y se dieron cuenta de que el cerebro cuando está en babia consumía casi tanta energía que cuando está realmente en vigilia. Hay un sistema como que es un interruptor. Cuando tú pasas al modo babia, el cerebro sigue trabajando y no se sabía muy bien en qué. Y poco a poco se ha ido analizando y es justamente esto, se produce un aislamiento del exterior donde se confunden o se difuminan las barreras entre lo exterior y el interior y es como te diluyes en el todo. Por eso cuando tú estás dentro de la meditación, seguramente estás disparando esa red neuronal por defecto y es otra función de cerebro, como otro estado del cerebro que también trabaja, que también consume energía, pero sin embargo te está dando una experiencia del entorno totalmente distinta. Pues eso se descubre en los años 90 y a partir de ahí se empieza a ver qué asociación tiene con el tema de la espiritualidad, pero también con cuestiones de terapia, se está utilizando bastante. Qué cosas. Bueno, pues ya sabéis que algunos están en Babia y otros, sin embargo, están en la Luna. Carlos, ¿qué pasa con la Luna? Están en la Luna porque algunos están en Babia. ¿Sí? Nos estamos atontando. Aquí a lo bobo, mientras que el nuevo gobierno americano sí que a lo que se dedica y los europeos van como pollos sin cabeza por el mundo, hay quien está trabajando. Y ya veréis que esta noticia oculta... Están, sacando bastante, me da la sensación, bastante rédito de toda esta situación internacional que hay, dígase Estados Unidos, dígase Rusia, entre medias Europa. Parece que China está ahí, pero poquito a poquito como las hormiguitas, la ¿verdad? Sorpresa de esta noticia, porque no lo cuenta como tal, pero hay que relacionarla con otra que nos comenté en su momento, que me parece especialmente curiosa. A ver, la Chang es un grupo de naves chinas, ahora están preparando la 7ª para el año que viene. Chang. Sí, la Chang 7, Chang es 7. Y esta nave, en principio la noticia aparentemente es una noticia del espacio normal, es una nave que es una sola, que partirá de la Tierra en el año 2026, pero que cuando llegue a su destino se va a dividir en varios módulos o vehículos diferentes. De manera que, por un lado, una nave quedará como un orbitador, quedará dando vueltas alrededor de la Luna, en tanto que otra, un vehículo de descenso, un lander, un aterrizador, se dirigirá a la superficie lunar y allí se dividirá en otros dos. Esto es como las maquinitas o las Transformers. Se dividirá en dos núcleos diferentes. Por un lado, un robot terrestre, que va a ser dirigido por control remoto desde la Tierra, y por el otro lado, una especie... Ellos dicen nave voladora, pero es como un saltamontes. Es una especie de navecita que va pegando como saltos, no me digas, que va a ir recorriendo el terreno a saltos y que también se controlará remotamente desde tierra. Van equipados con un sistema de inteligencia artificial y tienen un único objetivo, dado su punto de destino. Van a buscar condensaciones masivas de agua y hielo en el polo sur lunar. Porque lo que quieren, dado que es el objetivo final de los chinos, llevan su propio sistema de comunicaciones, van a establecer una línea de comunicaciones satelital con la Tierra, para esa manera ir creando el entorno adecuado para, si tienen éxito en su búsqueda de hielo o de agua, el ir garantizando una posible estación lunar permanente de China en la Luna. ¿Por qué han elegido el Polo Sur? Han elegido el Polo Sur porque saben, por exploraciones de sus orbitadores anteriores y por exploraciones de sondas, que es muy probable que en la zona del Polo Sur lunar haya agua, cosa que todos los que hemos leído Tintín ya sabemos, desde hace muchísimo tiempo, pero bueno. Lo que me llama la atención de la noticia es pregunta que... Peñalba que si van a poner un bazar. En la Luna también. Pues creo que sí. Realmente. El caso es que lo sorprendente de la noticia
es que los chinos, cuando lo han anunciado, pues claro, esto impacta en la comunidad internacional porque la ESA, aunque la noticia ha sido muy poco conocida, hace pocos meses presentó cuál era el diseño de su módulo de alunizaje nuevo, que es una cosa bastante bien elaborada, y no hace falta que digamos lo que están haciendo Elon Musk y toda la horda que les rodea entre los piques que tienen, sí. Pero la verdad es que los chinos se están moviendo de manera práctica y eficaz, que es lo que hay que hacer. Pero lo curioso es que donde va a llegar la nave china, hay un robot de control terrestre controlado desde la Tierra que lleva varios meses dando vueltas por allí y haciendo unos trabajos discretos y poco conocidos que están funcionando bastante bien. Y es que va a ir muy, muy cerca de donde está la sonda de la India Chandrayaan-3. Los indios consiguieron alunizar hace 2 años en la zona del polo sur lunar con un robot diseñado para ser controlado desde la Tierra que tiene el mismo objetivo que los chinos: la localización de agua para una posible estación lunar india, no china. Atención que aquí todo el mundo se está moviendo, que esto se ha convertido en un mundo de repente multipolar, claro. Hay un robot de la India ya en esa zona haciendo Carlos, lo mismo. ¿Estamos hablando de la cara oculta de la Luna? No, estamos hablando de la parte del Polo Sur, de la zona visible del Polo Sur. Vale, los chinos tienen a su vez, están trabajando también en la cara oculta, se sabe perfectamente porque lo han comunicado y demás. Pero los indios les ganan por unos meses, porque llegaron primero, que se dice, y están haciendo exactamente el mismo tipo de prospección. Entonces, por alguna razón, tanto chinos como indios se han dado cuenta que el objetivo está ahí. Y mientras el resto estamos mirando. Bueno, yo creo que además el panorama ahora mismo tanto para la NASA como para Europa es complicado, porque con la NASA no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Exacto. con el tema de Trump y de Elon Musk y Europa de Bezos también. Y de otros más. Por los recortes, básicamente. Por los recortes por los recortes, y en Europa porque si incrementamos el presupuesto de defensa eso habrá que quitarlo de la ESA. Por eso digo que ahora mismo frente a ellos que tienen velocidad de crucero, vamos a ver también cómo reaccionamos. Pero nosotros. Que a mí me llamó la atención muchísimo que los chinos y los indios están compitiendo en la misma zona. Pero además de una manera ya descarada y clarísima, van ahí. O sea, van ahí, mientras tanto eso nosotros mirando. Pero que van ahí. Y entonces, la decisión con la que lo están haciendo, pasito a pasito, calladamente, de manera silenciosa, discreta, tranquila, pero están estableciendo sus exploraciones con un objetivo muy claro. Claro, la ventaja de tener hielo es que consigues agua, que es la base esencial para poder mantener una colonia lunar, pero el agua luego es muy útil para otro tipo de actividades que tú puedas desarrollar en una colonia, que además lo buscan en zonas de interiores, no exactamente en la superficie, lo buscan en cavidades, en grutas o en cuevas, que por la estructura que tiene la Luna, debido a la caída de meteoritos, accidentes, el hecho que es mucho más seguro el hacer la base lunar en el interior que en la superficie. La verdad es que la idea está muy bien pensada, pero la ventaja de los chinos, que es el establecer su propio sistema satelital de comunicaciones ya directamente vinculado a la zona de aterrizaje de sus robots, pues la verdad es que me parece sorprendente. Y lo segundo es que tanto los chinos como los indios se han olvidado de las personas. O sea, los seres humanos están en la Tierra, mandan máquinas, están mandando robots muy sofisticados, pero robots. Es decir, ahí no hay seres humanos. Los seres humanos estamos de momento aquí. Entonces, esto es curioso porque está también cambiando lo que era la ciencia ficción clásica, donde el ser humano era esencial. Aquí el ser humano, con vestido pijama o no dentro de la nave, es decir, no está en ninguna parte, está en la Tierra. El ser humano no está allí. Claro. Están siendo robots y máquinas las que están llevando toda la investigación y exploración. Es que además esto ha sido también una auténtica revolución, porque fue en el año 2009 cuando salieron las primeras informaciones de que en la Luna realmente había agua, porque además lo hicieron a lo bruto, hicieron impactar contra una zona de la Luna un cohete propulsor y un satélite espacial, y de ahí analizaron los escombros que salieron de ese impacto, unos escombros tremendos, y hallaron entre todos esos escombros unos 100 litros de agua, con lo cual ahí fue la primera vez que descubrieron que efectivamente había agua en la Luna, y luego se descubrió en muchos otros sitios, en los polos lunares, por supuesto, y en una serie de cráteres, alrededor de 40 cráteres, donde se han descubierto hasta ahora unos 600 millones de toneladas métricas de hielo y de agua. Es decir, que en la Luna es mucha agua. En la Luna hay agua, y eso es fundamental para, en un futuro, construir posibles bases lunares, no solamente porque ese agua es vital para la supervivencia de los seres humanos, sino también porque se puede dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno para respirar y el hidrógeno para propulsar naves, ¿no? ¿Se ha planteado en algún momento si este agua, este material congelado que hay en la Luna, puede haber extremófilos?
No, yo creo que no lo han pensado en ese sentido. Ellos lo que buscan básicamente... No, creo que ni siquiera se lo han planteado, podría ocurrir, pero vamos, no creo que... Porque estaba viendo, por ejemplo, los datos que contaron, bueno, es que para leerlo, Sendrajara Paniker Samatama, que es el científico indio que lleva la sonda, pero tienen dos nombres, la Vikram, que es el módulo de aterrizaje, y luego la sonda exploradora, dice que claramente que como es una zona muy regular, dice, llena de cráteres y rocas, bueno, esto es la información que dio a la BBC, dice que el trabajo le va a llevar a una generación entera de científicos, calculan, o sea, que es un trabajo de unos 15 años aproximadamente, pero que ellos confían en que si son capaces de localizar entre las rocas y las cavidades agua, las posibilidades de poder establecer en el futuro una colonia en la India en la Luna avanzarían de manera muy clara. Es que se tienen que dar una serie de circunstancias para montar la base hasta donde yo sé, porque tú necesitas agua, pero necesitas también sol. Que tengas que sea una superficie que tenga el mayor tiempo posible rayos de sol para intentar convertir también esa luz solar en energía. Claro. Y luego necesitas, claro, porque el gran problema que tiene, por si fueran pocos estos, el gran problema que tienes es ¿cómo vas a construir esa colonia? Y hay diferentes opciones. Una que está descartada es que no puedes llevar los materiales desde la Tierra. Porque, claro, tendrías que hacer unos cohetes... de carga muy pesados. Claro, que eso es complicadísimo, ¿no? Por el tema de la gravedad. Más se trabaja también con materiales como el aerogel, que era una de las ideas que tenían los rusos en su momento. Lo que sí que está muy avanzado y que lo hizo la ESA, además con el equipo de Foster, del arquitecto, es desplazar robots para que hicieran robots estos que hacen con 3D, que imprimen, que hacen con 3D, y utilizar material propio, material autóctono, o sea, esto es lo que se ha hecho en las casas de toda la vida, ¿no? Con el material que tienes alrededor, pues hacer como unos iglús con el regolito lunar, con todo el material de superficie. Y eso se han hecho pruebas aquí ya en Europa, con esos robots que lo que hacen es ir imprimiendo, y van utilizando ese regolito para ir imprimiendo e ir generando todas esas viviendas iglú. La idea sería desplazar a los robots, que claro, es una carga muy inferior, y que ellos ya se pusieran a hacer todo esto. Porque necesitas, claro, librarte de los rayos cósmicos. Otra opción es que, como se descubrieron hace unos años, también una especie como de cavidades, de cuevas que ahora va a haber una misión para explorarlas. Lo que más les interesa claramente. Pues dicen, bueno, ya tenemos la infraestructura, si ya tenemos el hueco hecho, pues lo que hacemos es meternos en esa cueva, pero tiene que coincidir con lo que estamos comentando, que tenga también lugares que tengan mucha luz y el agua cerca. Es una paradoja, ¿eh? A mí me lo comentaba un querido amigo. Y sobre todo, ¿para qué quieres tener la colonia lunar? Es decir, luego paso previo, ¿no? Siempre se ha hablado como paso previo a Marte. Claro. Fíjate, a mí, un querido amigo también oyente de este programa, David Ceballos, en alguna ocasión hemos hablado de él, el CEO de Astroland, que como sabéis es la única empresa en España, por lo menos. Hay 3 laboratorios estables en el mundo y uno de ellos está en Cantabria, en una cueva de Cantabria. Pues el CEO de esta empresa se dedica a replicar las condiciones que va a tener la primera colonia marciana, en este caso, porque se van a tener que ubicar dentro de una cueva. Y él hacía una reflexión que me parece muy interesante, ¿no? En el alba de los tiempos, ¿no? El hombre se tiene que proteger en la cueva para poder salir a cazar y, en fin, que no ser devorado por tigres dientes de sable y nada por el estilo. Y para poder evolucionar como especie multiplanetaria vamos a tener que volver a meternos en una cueva. Es que es muy económico, es que la infraestructura te la da la naturaleza. Y sobre todo te protege. Y sobre todo es seguro, evitas que te caiga un meteorito encima, como rayos cósmicos, que es lo fundamental. Claro. Y bueno, y que luego es muy curioso, una coraza natural, se sabe por las misiones Apolo, claro, son los únicos que han estado, que el ese polvo lunar que aparece, es terriblemente corrosivo. Son microcristales que se comen literalmente los trajes espaciales, y que el tiempo que puede estar en el exterior es pequeño porque te destruye literalmente la maquinaria que tú tienes operando entre el polvo ese lunar, que sale muy bonito en los documentales, pero que en realidad te está triturando las máquinas. ¿Pensáis que llegaremos a verlo? Sí, esto lo vamos a ver seguro. Sí, al ritmo que va esto, sí, ¿eh? No lo sé. Sí, porque se han puesto a correr. Yo tengo mis dudas. Ahora mismo no. Yo tengo mis dudas. Creo que sí, porque se han puesto a correr. De repente alguien tiene prisa. Pero tiene que haber, por eso digo, lo que fue la carrera espacial, es decir, sí, una competición ideológica, claro. y bueno, se vio que una vez que ya la ganaron unos y los otros ya no pudieron estar en la carrera, se acabó, se perdió el interés, claro. Porque es que allí ¿qué puedes hacer? En principio nada más. Claro. Así que hasta que no sé, que sea alguna cosa podría de ser, hombre, el tema del helio 3 y de determinar a que realmente tiene una utilidad o algo de este estilo. Pero si no existe ese incentivo, digamos, económico, solamente un poco por orgullo, pero tendría que ser eso, una carrera de patriótica, ¿no? No, desde el punto de vista de los chinos, sí que yo creo que la cosa ahora va por otro lado. El golpe político sería Marte, claramente. Claro. Sí, pero claro, yo creo que eso queda muy lejano, pero yo creo que ahora mismo los intereses van por el aumento del gasto militar
y eso se va a comer muchísimo. Bueno, el de Trump es recortar el gasto militar. Exacto. Quiere Trump dejarlo a la mitad, siempre y cuando las otras potencias también Trump lo que quiere es, el objetivo y Europa, en cambio, es muy sencillo, es bajar la contribución neta suya a la OTAN, que es más del 50%, para poder empujar su carrera espacial, aprovechándose de que todavía no, o sea, vamos a ver, leyendo esa parte, el PIB americano sigue siendo muy superior al chino, o sea, inmensamente superior. Entonces, como es inmensamente superior esa diferencia que existe en miles de millones de dólares, aprovecharla en los próximos 10-15 años, en tanto se mantenga esa ventaja. Y esa idea no es mala. No es mala porque le permitiría multiplicar de una manera brutal la capacidad de exploración espacial, que es lo que quieren algunos de los que están en el entorno suyo. Sí, como desde lo más... Musk o Bezos, etcétera, que tienen una carrera espacial propia. Claro, que hay que recordar que Bezos también tiene una... Claro, tiene también una agenda espacial privada. Blue Origin. Además se lo han repartido porque... no, han llegado a un acuerdo entre los dos. Con unos cohetes con una forma de pene tremendo. O sea, yo no digo nada, pero de verdad que lo vean, que es que no es una obsesión. Pero han llegado a un acuerdo estos dos magnates. Sí, claro. Pero como no va a llegar a un acuerdo, es llegar a un acuerdo. Claro. Una especie de tratado de Tordesillas, pero privado en vez de entre Claro, Blue Origin. Tú te quedas Marte, yo me gusta. Claro, Amazon, Blue Origin, lo que pretende es crear bases permanentes en la Luna. Claro. Y SpaceX, pero para turismo, quieren otra cosa, o sea, quieren ganar dinero. Pondrá aranceles. Y SpaceX lo que quiere es hacer lo mismo, pero en Marte. Pero que quieren ganar dinero, pero que no es una broma, que lo puede impulsar es esta locura. Bueno, pues, es llevar a la gente a la Luna a pasar un rato. Ahora seguimmo discutiendo esto una vez que terminemos el programa. Pero y que el grupo de rock de Lorenzo toque la Luna. Hombre, por cierto, ya sabéis, este próximo día 28, en la sala Belle Époque de Madrid, ahí estaremos toqueteando un poquitín y pasándolo bien. Bueno, el caso es que no quiero terminar el programa, apenas nos quedan 5 minutos, porque hoy hay que dedicar, ya me lo ha pedido específicamente aquí nuestro Nostradamus Pedrero, que lo del oráculo quiere hoy dedicarle unos minutos un poquito más amplios, pero antes de irnos, Juanjo, es que yo no quiero que nos marchemos a casa sin que nos cuentes quiénes son los cicianos. Uy, es una historia larga, pero bueno. Es larga. Es larga. Es un poco... Sí, habría que hacer ahí un... ¿Quieres que la dejemos para la semana que viene? Deja una introducción porque el tema mola. A ver, es un grupo... Bueno, venga, introduce. Sí, así dejamos el cebo para la semana que viene. Los cicianos estos es un grupo que a mí me parece muy interesante porque ha surgido de personas que son realmente muy inteligentes, que están muy enfocadas al tema de la informática y tiene que ver con un movimiento que se llama racionalistas. Es una derivada de los racionalistas. Los racionalistas son aquellos que consideran, y alguna vez lo hemos ido comentando aquí en los programas, la idea de que hay que ir afinando el cerebro porque está la inteligencia artificial por ahí, está compitiendo con nosotros y tenemos que depurar nuestro procesamiento de la información para ser más inteligentes. Partiendo de esa idea, por eso cuando hablan de ser racionalista, es utilizar todos los conocimientos que ahora mismo tenemos en la ciencia, en la psicología, para eliminar sesgos, para tener una idea de la realidad mucho más acertada, y muchos de ellos defienden que la sociedad se mueve en dos grupos, los ignorantes y los brillantes, por decirlo así. Los lo han dicho por decir listos y tontos, que queda peor. Pero no, porque ellos lo basan todo en función del conocimiento. Son todo conceptos epistemológicos, todos conocimientos. Es decir, si nuestro cerebro está captando bien la realidad o tiene una serie de sesgos, vulnerabilidades, una serie de efectos, y ellos consideran que hay mucha gente que se mueve en la ignorancia y sin embargo hay otros que no. Y el problema es que a esto le hacen una lectura moral. Los malos son los ignorantes porque están haciendo que se retrase la humanidad y cuando venga la gran inteligencia artificial van a ser un lastre, y los brillantes son los que están mirando en el futuro. Fíjate que es una interpretación ultramoderna de lo que decía Barnum, el del circo. Sí, cuando contaba los freaks, decía, cuando engañaba a la gente y todo el tiempo, constantemente con sus chorradas, decía, cada minuto nace un tonto. Pues, claro, pero fijaros, porque la derivada de todo esto, la derivada de todo esto es que ha surgido esta obsesión por la racionalidad, lleva a hacer el uso de experimentos incluso para depurar, ya digo, la capacidad de procesamiento del cerebro. Y la cuestión es que esta obsesión hasta el punto de divinización de lo racional ha llevado a generar cultos irracionales, que es como este que acabamos de comentar de los cicianos, que es su líder es un tal Cid, que es el apodo, que ahora mismo está en busca y captura y que han sido detenidos sus seguidores. Sus seguidores han sido detenidos porque se les acusa de 6 asesinatos, que no está muy claro por qué, pero ellos practicaban, por ejemplo, para mejorar sus cerebros, consideran que aquí hemos comentado también alguna cosa, cómo funcionan los hemisferios de manera distinta. Bueno, pues trataban de dormir con un ojo cerrado y otro abierto para mantener un cerebro siempre alerta
y mejorarlo. Anda. Bueno, pues han hecho una serie de prácticas, todo esto basado supuestamente como muy científico, pero demuestra hacia dónde va también un poco la nueva espiritualidad, ¿no? Cómo está influyéndose mucho por todo el tema del pensamiento de Silicon Valley, del avance de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, y deriva en una nueva forma de religiosidad, hasta el punto de que esto ya han creado... Bueno, él es también, este Cid es transgénero, porque considera que también los hemisferios son masculino y tienen sexo. Femenino, ¿no? Y trata de que el hombre mejorado sería el hombre que es capaz de combinar esos dos géneros. Estoy acordando el libro de Marderi, Velocidad de Escape, del año 92. Sigue igual, sigue acertando el tío. Él decía que el tecnotrascendentalismo iba a determinar elementos muy conflictivos en el futuro. Hablo del año 92, ¿eh? Bueno, pues yo no sé, de hecho le he visto llegar con una maleta grande, con sus ruedines y demás, ya he visto que la ha abierto, ha sacado una túnica brillante, se ha colocado una cabellera rubia. Nosotros no somos cicianos, pero sí somos pedrerianos. El oráculo de Miguel Pedrero. Miguel Pedrero. Miguel, este es el momento de tu oráculo. ¿Es cierto que estás acertando? Vas poquito a poco, vas lanzando vaticinios que se van cumpliendo. Aunque hay quien dice que son facilones. A ver si el que has traído esta semana no es tan facilón. Hombre, no sé si es facilón, pero no es de risa. Este es serio. Bien. Tienes 4 minutos, vale. El doble de lo habitual. Bueno, a ver, el caso es que parece que estamos llegando al fin de la guerra en Ucrania, pero el problema es que después del fin de la guerra en Ucrania se puede poner en marcha la guerra en Irán. Hace pocos días Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, visita Israel. Allí es recibido por el presidente Benjamín Netanyahu. Y Netanyahu, delante de Marco Rubio, hace unas declaraciones y dice que Israel está preparado para acabar el trabajo contra Teherán, es decir, contra Irán, siempre que cuente con el apoyo de Estados Unidos. En ese mismo encuentro, Marco Rubio hace unas declaraciones diciendo que Irán nunca se va a convertir en una potencia nuclear y es el mayor foco de inestabilidad en Oriente Medio. Y además, desde la Casa Blanca, Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra Irán. Claro, ¿por qué estas palabras? ¿Por qué el interés de Israel de atacar a Irán, siempre que cuente con el apoyo de Estados Unidos? ¿Por qué ahora y cómo lo va a hacer? Bueno, pues esto tiene relación con lo que está pasando en Siria. Recordemos que un grupo de rebeldes, fundamentalmente dirigidos por una serie de personas, por unos líderes y por unas facciones que estaban vinculadas al ISIS, al Estado Islámico, consiguen expulsar a Bashar al-Assad, que era el líder sirio, un dictador que tenía el apoyo de Moscú. De hecho, estaban ubicados en la capital Alepo, que, bueno, en fin, la capital del Estado Islámico, fue considerado durante un tiempo. Exacto. Bueno, pues finalmente llegan al poder todos estos grupos de rebeldes que están dirigidos fundamentalmente por grupos vinculados al Estado Islámico. A partir de ahí se les intenta blanquear, porque bueno, esto fue una operación geoestratégica, es decir, Moscú estaba apoyando al Assad y Occidente e Israel estaba apoyando a esos rebeldes, aunque hubiera elementos del ISIS. De hecho, se han pasado todos los ministros de Exteriores de Europa, incluido el nuestro, Álvarez, por Siria, para encontrarse con los líderes del gobierno sirio. Bueno, cuando se produce el triunfo de los rebeldes, el ejército de Israel hace dos cosas. Por un lado, se anexiona parte del territorio sirio. Hay que recordar que en el año 1974, con la Guerra de los 6 días, Israel se anexiona parte de Siria, lo que es la zona de los Altos del Golán, es decir, los Altos del Golán son aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados, e Israel se anexiona 1.200 kilómetros cuadrados. Bueno, pues después, ahora del triunfo de los rebeldes sirios, Israel se anexiona una parte más allá de los Altos del Golán y hace una segunda cosa que pasó bastante desapercibida, y es que lleva a cabo 350 bombardeos de castigo en Siria para acabar con ¿qué? Primero, con todos los aviones de combate sirios, todos. Es decir, Siria no tiene aviación. Y la red entera de alerta aérea entera. La red entera de alerta aérea, como dice entera. Carlos Canales, con todos los hilos de armamento importantes en Siria. Se los cargan todos y con todos los buques de la Armada Siria. Es decir, que no tiene
O sea, los han dejado con palos y con piedras. Está en la Edad Media, literalmente. Claro, no tienen ejército. A partir de ahí, los nuevos líderes sirios han declarado que ellos no quieren enemistarse con Israel, que de hecho quieren, obviamente, claro, que quieren mantener relaciones de amistad. De hecho, además, se quieren hacer israelíes. Claro. De hecho, tienen el apoyo de Occidente, y aquí viene la jugada maestra. Y si no, les va a dar igual. Así claro. Aquí viene la jugada maestra. ¿Qué es lo que Israel quiere atacar Irán antes de que consiga la bomba nuclear? ¿No? Evidentemente, porque si no después no va a ser posible. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ahí viene la jugada maestra. Es decir, Estados Unidos atacaría desde el aire, es decir, borraría del mapa gran parte de las infraestructuras y gran parte, por no decir todo, el ejército iraní, y a partir de ahí Israel entraría por tierra. ¿Cómo? Pues bueno, a través de los Altos del Golán, de ahí pasan al nuevo territorio que se han anexionado, de ahí pasan por Siria, Siria no tiene ejército y el nuevo gobierno sirio no va a hacer nada, de ahí pasan al norte de Irak. El norte de Irak está controlado por las milicias kurdas, que son aliados de Israel y de Occidente, por lo tanto no va a pasar nada, y del norte de Irak ya entran en Irán. Es decir, de ahí vienen las palabras de Netanyahu, delante del secretario de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, cuando dijo: Israel está preparado para acabar el trabajo contra Irán siempre que cuente con el apoyo de Estados Unidos. Yo lo veo complicado. Yo lo veo que la alianza que tiene Irán con Putin complicaría bastante la cuestión. No, yo lo veo complicado por el punto de vista logístico. El ejército israelí le parte la cara a los iraníes sin problemas, pero, pero es un país pequeño. Irán interesa a Rusia porque también para todo lo que es el yihadismo y toda la migración. Que Rusia está tan jorobada y tan dañada. Pero cuando acabe la guerra de Ucrania, es que no, está tan reblandecida. Pero tiene un problema con la inmigración musulmana muy grave, serio, porque serio, tiene un parón demográfico y el reemplazo se está produciendo a partir de la propia población rusa, ¿eh? Claro, bueno, claro, por eso digo. Bueno, pues ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque. Yo lo veo complicado. Esto, en fin, supondría cosas muy, muy feas. Yo me imagino ahora mismo a alguien que está escuchando este programa y está llamando a Teherán diciendo: oye, acabas de decir Miguel Pedrero, ¿qué tal? Miguel Pedrero, acaba de comunicar ataque a Irán. Sí, venga, que nos vamos. El oráculo de Miguel Pedrero. Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Qué maravilla, qué bien me lo paso, qué divertido es esto, sobre todo porque todos los que estéis aquí hacéis que esto fluya de una manera maravillosa. Carlos Canales, un placer como siempre. Igualmente. A ver qué tal le va el oráculo a Miguel. Vamos a ver qué tal le va. De momento ya va generando todo tipo de comentarios en redes sociales. La semana que viene te contaremos alguna cosita y además en el teléfono también de WhatsApp, que ya sabéis, voy a buscarlo, que lo tengo por aquí. Es el 628985161. También estáis dejando bastantes mensajes, así que Miguel... En ese mismo teléfono, consultas personalizadas. Consultas personalizadas para Miguel Pedrero. Bueno, Juanjo Sánchez Oro, un placer como siempre. Sí, pero muy decepcionado. Sigue sin hacerlo rimando. Yo sí, le veo como un bardo ahí con juglaresco y no termina. Nostradamus Pedrero, la semana que viene tienes que hacerlo de una manera más poética. Lo intentaré traer algún asunto menos serio. Y tráete un arpa o un laúd, por favor. David Peñalba, como siempre, un placer, amigo, porque qué bien cómo disfrutamos de tu complicidad. En fin, que os dejamos ya la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras y nosotros regresamos de nuevo este próximo jueves. Vamos a hacer un programa muy especial. Va a haber muchísima gente porque tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora mismo en una parte importante del planeta para miles de millones de personas. Para millones de personas, vamos a dejarlo ahí, que luego parezca un andaluz muy exagerado. En fin, que ya os contaremos esto el próximo jueves en la edición más viajera. Hasta entonces, desearos simplemente que seáis muy, pero que muy felices.